Bienvenidos una vez más a una edición de Data 7600, un nuevo jueves compartiendo junto a ustedes. Ya está el equipo completo, nos encontramos con Santi Barreiro a mi izquierda, quien va a estar en este primer bloque junto a nosotros. Bueno, primero arrancar con los datos del tiempo para este día. Nublado, se espera una máxima de 18 para eso de las 13 horas del día de hoy. Y bueno, en lo que va de recorrido del día, parcialmente nublado, y va a ir en descenso la temperatura. Para arrancar tenemos un programa especial, un programa neto de opinión, en donde vamos a presentar las distintas opiniones y posturas con temas que han sucedido en el último tiempo. Para arrancar, vamos a arrancar con esta polémica que hubo en estos últimos días en cuanto a los recortes, que tiene que ver con la nueva incorporación de Sergio Massa al gabinete de Economía, ¿no es cierto? Y bueno, los últimos días, junto con Juan Marzur, jefe de gabinete, firmaron para que se lleven a cabo distintos tipos de recortes en lo que es la línea de lo que es el FMI, en esto de achicar el déficit fiscal por la vía de recortes nominados con el gasto, dependiendo la importancia, digamos, en lo que sería también puede estar la posibilidad del aumento en las tarifas, lo que son el recorte en los mayores subsidios de lo que va de la energía y transporte, y bueno, los menores gastos posibles en cuanto a la inflación. Sí, Lucía, ¿cómo estás? Primero que nada, saludarte. Sí, un tema que tal vez pasó un poco desapercibido en el medio del caso por vialidad de Cristina. Estos recortes pasaron de largo, no se tuvieron en cuenta, pero bueno, la verdad es que no es un tema como para hacer vista gorda, sino que hay que dedicarle este bloque y tener en cuenta que esto nos toca a todos en distintos sectores y bueno, todos estos recortes que fueron haciendo. Exactamente. Sí, bueno, el recorte, como dije anteriormente, va más en la línea de lo que es el acuerdo con el FMI, esto de achicar el presupuesto en cuanto a la inflación. Pero bueno, estos recortes abarcan 6 ministerios por un total de 210.000 millones y un incremento del gasto de 82.000 millones. Por ministerio los recortes son en desarrollo productivo, que tiene un recorte de 70.000 millones para el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con un achique de 50.000 millones. En educación, la reducción es de 50.000 millones y comprende al programa de Conectar Igualdad con el fortalecimiento de jardines infantes e infraestructura y equipamiento. Después nos vamos al Ministerio de Salud, que tiene un recorte de 10.000 millones en el programa de prevención y control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles. Y bueno, en este ministerio también se destaca un achique de 9.000 millones al programa de adquisición y suministro de vacunación en lo que tiene que ver con el COVID por 10.000 millones. También el Ministerio de Transporte tiene un recorte de 10.000 millones y el Ministerio de Obras Públicas también tiene un recorte con 20.000 millones y se destacan las partidas de transferencias a instituciones provinciales y municipales, para financiar los gastos de capital y transferencias a los gobiernos provinciales en la partida de los recursos hídricos. En cuanto a lo que tiene que ver para la asistencia social y asistencia por servicios económicos, acá no se achica, sino que se aumentan las partidas en 82.000 millones de pesos, de los cuales 45.000 millones son para gastos de personal. Un dato de color es que el ajuste de 128.000 millones es mayor a los 108.000 millones que representa lo que sería el bono de 4.000 a 7.000 pesos a los jubilados y pensionados de hasta 2 haberes mínimos en lo que va de los meses de septiembre, octubre y noviembre. Pero bueno, lo que más llama la atención de esta situación es lo que tiene que ver con los sectores más sensibles que están involucrados en este recorte, como lo son la salud y la educación, que fueron los dos ministerios en donde por ahí más polémica en cuanto a la gente trajo. Y bueno, pero más que nada la educación. La educación en lo individual es un derecho fundamental, ¿no es cierto?, para todas las personas y es la clave para la construcción de una sociedad más justa y equitativa también. En cuanto a lo global, se entiende por
por educación, que bueno, que es una herramienta de producción que permite acabar con la raíz de muchos problemas económicos. Fíjense ustedes, la educación es una solución a todo esto que está sucediendo en Argentina, que es la crisis económica que tan mal nos trae, tantos problemas nos trajo, y justamente se recortó en lo que es educación. Ahí se genera una controversia también. Pero bueno, el recorte presupuestario va más que nada a los jardines de infantes, como dijimos anteriormente, al fortalecimiento edilicio de los jardines de infantes. Que bueno, que justamente se trata del nivel más desigual de todos en lo que es la educación. Es el más privatizado. Es el nivel inicial, en donde van los más chiquitos, en donde es el primer escalón educativo, en donde estamos dentro de un sistema que consagra la educación pública a niños de 4 y 5 años, mientras que bueno, el 98% de los niños asiste a preescolar, la matrícula crece al 89% en lo que respecta a la sala de 4 y 5 y cae al 42% en el caso de la sala de 3. Es una situación rara, difícil, pero porque justamente con esta controversia, justo en el ministerio, por ahí donde puede haber una viabilidad en cuanto a los futuros. Es el futuro del país, la formación de nuestro futuro, y como dije anteriormente, es una herramienta de producción para justamente solucionar todos estos problemas económicos, en donde el objetivo prioritario de la educación en el momento actual también es la recuperación de estas habilidades, como medida también para evitar la precariedad y la disminución de oportunidades, que justamente es una de las mayores problemáticas del país. Pero bueno, para eso falta una conciencia social al respecto, y un Estado y un gobierno que, en vez de recortar en estos sectores, dé soluciones y sea más factible. Pero bueno, Santi, vos también tenías algo en cuanto a la educación para ver cómo sigue el procedimiento y qué es lo que nos depara y lo que nos espera de acá a un futuro. Sí, Luis, más precisamente, bueno, vengo a tener datos de lo que fueron las pruebas a aprender el 1 de diciembre de 2021, pero antes me gustaría recordar lo que fueron las palabras de Alberto Fernández, más precisamente un 23 de marzo del 2020, donde apenas empezaba la pandemia, donde Alberto decía: muchos me decían que iba a destruir la economía con la cuarentena. Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida. Y después agregó: cuando la crisis de salud pase, veremos cómo todo se empieza a ordenar. Muy bien, él situaba y le daba más lugar a la economía, pero dejaba totalmente de lado la educación y a un montón de otros problemas. Pero la educación hay que tenerla en cuenta por esto mismo que vos nos nombrabas, ¿no? Exactamente. No tuvo en ningún momento en cuenta esto y dejó al azar cuando pase la pandemia. Ya pasó, claramente, por suerte estamos de a poco volviendo a la normalidad. No se está ordenando y no le está prestando atención para nada a este aspecto. Para entenderlo mejor, el diario inglés The Economist hizo un estudio global en todo el mundo, en los países más vulnerables, en donde del 57% de niños que no podían comprender un texto acorde a su edad, ese número creció a un 70%. Es un problema que fue global, pero en ese entonces, más que nada en los países europeos, donde primero llegó y afectó la pandemia, todavía no se sabía cómo era la edad de contagio, a qué edades apuntaba. Entonces, no se vio mal que estos primeros meses se tenga cuidado con no mandar a los chicos a las escuelas. Esto fue cambiando, de a poco se pudieron insertar los niños con diferentes medidas y cuidados, pudieron volver a la presencialidad. Por eso estamos hablando de los países más vulnerables, porque fueron los que menos organización tuvieron en este aspecto. En América Latina, este número aumenta a un 70% de niños que se les complica a la hora de tener que leer un texto, y algo obviamente del 70% escala hasta, en algunos países más vulnerables todavía y más en los sectores vulnerables de esos países, hasta un 80%. Y si lo arrastramos con las matemáticas, que también es algo que se hace, que nombramos las pruebas de aprender, también es algo que se evalúa, también es un porcentaje muy similar a los chicos que no pueden leer un texto. Algo que obviamente preocupa, porque estamos hablando de chicos que a la hora de leer y escribir ya tienen complicaciones, están en quinto, sexto grado, y es algo que deberían poder hacer con normalidad, y lamentablemente estamos hablando de que esto les cuesta y mucho.
Otro dato a tener en cuenta con las pruebas a aprender es que 7 de cada 10 niños de estos países también tienen problemas de lectura y también tienen problemas con matemática, como nombraba anteriormente. Las pruebas a aprender se hicieron más precisamente en 623.000 alumnos y en casi 20.000 escuelas primarias. Esto hay que tenerlo en cuenta para saber cómo fue que se abarcó estas pruebas. Como dije anteriormente, en un 1 de diciembre de 2021, datos que ya luego de 2 años Sí. de la pandemia, de iniciada la pandemia, algo que se rescató es que el 44% de los niños tuvo problemas de lectocomprensión y casi el doble de la cifra que hubo en 2018 cuando se ubicó en el 24%. Estamos hablando que esto aumentó en menos de 3 años, casi el doble, es decir, que la Sí, de pandemia manera exponencial. arrastró este problema y bueno, nuevamente recuerdo lo que dijo Alberto, iba a ver cómo se ordenaba y todavía se nota que esto no se ordenó porque sigue pasando el tiempo, los chicos siguen sin ir a la escuela, la deserción de los estudiantes tanto de primaria como secundaria es muy grande, son chicos que dejan y que no se los apoya para que vuelvan a las escuelas o estar detrás de ellos, así que esto es un problema muy grande. Y en cuanto a las matemáticas que también nombraba anteriormente, el 23% de los estudiantes se ubicó por debajo de nivel básico. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que hay que analizarlo desde el aspecto socioeconómico, que esto también se hizo con las pruebas a aprender, donde mediante una encuesta que venía junto a los exámenes, se tomaban noción de las posibilidades y las facilidades que tenían los estudiantes, y bueno, obviamente en los estudiantes más vulnerables, de una sociedad más vulnerable o media también, se vio que el 43% de los estudiantes con este nivel bajo se encuentran por debajo del desempeño básico, mientras que si lo comparamos con la cifra de los que están en un nivel más alto es solamente el 8%, ¿no? Ahí se nota claramente la diferencia también que está totalmente aparentada con el nivel económico de las familias y de la sociedad en la que viven. A todo esto, el ministro de Educación, Jaime Persic, dijo que las evaluaciones reafirman que es necesario que las chicas y chicos sumen más días y horas. Y además sumó que esto viene de 4 años anteriores, prefirió echarle la culpa al gobierno anterior y no se hace cargo una vez más de esta problemática que, bueno, se sigue arrastrando, se sigue sumando y la verdad que el dilema que hubo entre educación o vida, también como economía o vida, ya quedó atrás y es necesario pensar que los jóvenes y niños que hoy son jóvenes y niños, dentro de unos años van a ser los adultos que va a tener el país, que va a tener la sociedad global. Entonces es muy importante que ellos estén educados porque como vos dijiste muy bien, Lu, también va a impactar directamente en la economía. Sí, así es, Santi. Gracias por tu información, siempre muy completo. Esperemos que se solucione este tema o que vaya en gran medida y que tengan realmente en cuenta la educación, porque es un factor y un lugar muy importante en lo que comprende a la sociedad, así que esperemos que lo puedan solucionar y tomar las mejores medidas posibles. Pero bueno, ya está Juli con nosotros. Juli, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Lula, todo muy bien por suerte. Buenísimo. Bueno, pero vamos a hablar un poquito de lo que es la inseguridad en Mar del Plata. Pasamos de la educación a otra temática de preocupación como es la inseguridad en la ciudad de Mar del Plata. Sí, como mencionaste, durante los últimos días Mar del Plata estuvo con un nuevo caso, el caso del remisero Carlos Guzmán, un remisero de 55 años que fue hasta el barrio Bernardino Rivadavia supuestamente a levantar a un pasajero. Se terminó encontrando con 2 personas que lo hicieron bajar del vehículo y a quemarropa le dispararon en el pecho, lo que le provocó la muerte casi inmediata del hombre. Esas 2 personas se terminaron escapando en el vehículo y más tarde, en lo que fue el desarrollo de la semana, se terminó encontrando una de las personas fue encontrada por la policía y otra decidió entregarse a la justicia. En lo que tiene que ver con este caso y lo que llama para algunas personas la atención, tiene que ver con que esto es uno de los tantos casos que suelen suceder en la ciudad de Mar del Plata.
y que según un estudio que fue realizado por el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito, la inseguridad en la ciudad de Mar del Plata creció un 12% en el último semestre en relación a lo que fue el mismo periodo el año pasado. El presidente del Foro de Seguridad, Juan Manuel López, aseguró que el principal problema que tiene Mar del Plata tiene que ver justamente con el Poder Judicial, porque asegura que entran por una puerta y salen por otra los delincuentes que cometen delitos calificados como menores. Esto se ve muy bien reflejado en lo que tiene que ver con el caso de Guzmán, ya que el principal acusado, Emanuel Herbert, es un hombre que tiene ya bastantes antecedentes penales a lo largo de toda su vida. Lleva más de 15 años en la delincuencia. En el año 2005, cuando todavía era menor de edad, fue detenido por robo y esa sentencia obviamente no tuvo nada de reinserción en la sociedad como debería ser según las leyes de Argentina, donde según desde el año 1980 hay una ley de imputabilidad en Argentina, donde los menores de 16 años no pueden tener una condena donde tenga la necesidad de ir a la cárcel. Lo que se supone que tiene que hacer la justicia es que queden reclusos de alguna forma en algún centro de detención para menores, donde se les haga un acompañamiento y donde después luego puedan ser reinsertados en la sociedad de alguna forma. No fue el caso de Herbert. En 2005 fue su primer delito. Tiene delitos en el año 2009, en el año 2010, en el 2011, en el 2015 y en el 2018. Obviamente ninguno de estos delitos que tienen constancia en la justicia tienen la misma índole de lo que fue el caso obviamente de Carlos Guzmán, pero lo que sí muestra, ¿no?, un camino en la delincuencia que a medida que van pasando los años va incrementándose el nivel el grado de delito que cometen este tipo de personas que no tienen ningún tipo de acompañamiento de ninguna índole. Según lo que se puede saber, este hombre ya había tenido una detención mínima cuando tenía 18 años, pero obviamente como la justicia, las leyes en Argentina para los delitos como robo o ese tipo de delitos no tienen una pena máxima. Obviamente, como mencionaba el presidente del Foro de Seguridad, entran por una puerta y terminan saliendo por otra y después terminan de alguna forma cometiendo este tipo de delitos. Exactamente, Juli. Muy bueno, muy buena tu postura, tu punto de vista. Y sí, esperemos que la ciudad de Mar del Plata solucione también estas cuestiones, porque otro Guzmán no se tiene que permitir en la ciudad de Mar del Plata. La manera en que fue asesinado ese remisero, esa persona, ese padre, ese esposo. Así que nada. El problema sí, básicamente está en quien debe hacerse cargo de esto. Pasan los gobiernos, pasan los mandatarios, el intendente de la municipalidad de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Una de las medidas o una de las promesas que hizo cuando ni bien asumió tenía que ver con el tema de la seguridad, y viendo estas estadísticas, no se ha hecho mucho en relación a esto. Exactamente, es así, Juli. Pero bueno, hasta acá llegamos con el primer bloque. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Data 7600. Continuamos con más Data 7600. Acá continuamos con el segundo bloque. Ya está nuestra compañera Fiorella Capelli, que en esta oportunidad nos va a hablar sobre los siniestros viales en la ciudad de Mar del Plata. Una situación que preocupa también, ya que este último tiempo han sido repetidas veces los siniestros que se han producido y las tragedias también que ha tenido Mar del Plata en cuanto a esto.
Sí, ¿cómo estás, Lula? Sí, la verdad que lo podemos mechar capaz con los anteriores temas que trajeron los compañeros, como educación o inseguridad, porque son temas que afectan, que están en la sociedad y que tienen relación unos con el otro. Bueno, en los últimos días el Observatorio de Seguridad Vial de la Municipalidad del partido de General Porredón dio a conocer el informe sobre el primer trimestre del 2022 sobre siniestros viales. La verdad que es alarmante y preocupante porque de lo que va del año, o lo que mayor tomó en cuenta este informe, hubo 632 siniestros viales, es un promedio de 105.3 siniestros mensuales y 3,5 siniestros diarios. La verdad que es alarmante, pasándolo a números, casi 4 choques o, bueno, pueden ser diferentes siniestros, ¿no? Pero casi 4 choques por día es realmente preocupante. Si bien son números que alarman y que se tienen en cuenta para una solución, se dio a conocer que hubo una baja del 14% en relación con la siniestralidad de 2019 y de un 7% en relación al 2021. Los datos o estadísticas de 2020 no se tuvieron mucho en cuenta por el tema de la pandemia y el tema de las restricciones al salir a la calle. También el informe dio a conocer que el mes de abril del 2022 fue el mes con mayor índice de siniestralidad, con 128 choques, un 20,3% del total, y lo siguen los meses de enero y febrero con 107 y 105 choques respectivamente. Bueno, más que nada es este tema de la salida de los boliches y, bueno, el verano y el turismo que encierra Mar del Plata en estos meses, ¿no? Para hablar más de estadísticas, de 632 siniestros, 1.532 personas estuvieron involucradas, 745 resultaron ilesas y 732 tuvieron consecuencias, lesiones. De estas 732, es un dato no menor, el 67,7%, más del 50%, son hombres, y son hombres de 25 a 54 años. De las 21 víctimas fatales que hubo en estas 632 siniestros, el 72% son hombres de 20 a 29 años. Y bueno, hay un incremento en estas siniestros fatales del 5% en relación al 2019 y una baja del 13% en relación al 2021. Bueno, era destacable esto de que la mayoría de los siniestros y la mayoría de las víctimas son hombres, porque hay una realidad que es que las licencias, los autorizados y las licencias otorgadas, los titulares, más del 60% son para, el sexo masculino. Y según este informe, está en la opinión de cada uno, los hombres son los que pasan más tiempo manejando durante el día. Así que nada, estas serían unas como de las causas por las que los hombres son más propensos a estar en situaciones de siniestralidad vial en Mar del Plata. Sí, también por ahí tiene más que ver con el tema de su trabajo. Obviamente, sí. Pero bueno, la forma más frecuente de siniestros son la colisión, o lo mejor llamado choques. En segundo es el atropello a peatones o ciclistas. Y en tercero son siniestros individuales, por ejemplo, choques a árboles o en la calle. Obviamente el auto, este informe arrojó que el auto sigue siendo el medio protagonista de siniestros, con el 51,5%, y las motos un 32,8%. También se llegó a la conclusión que la moto es el medio o el modo más vulnerable de transporte por la cantidad de lesiones graves y fallecidos. Es decir, el tema del casco. Claro, sacaron una estadística de todas las víctimas fatales que hubo, que ya dijimos que hubo 21, la mayoría fueron por andar en motos, o el siniestro se ocasionó en una moto, y la mayoría de los accidentes fatales tuvieron una repercusión y tuvieron como protagonistas personas que estaban encima de una moto. Hubo una investigación también acorde a la siniestralidad vial en Mar del Plata, que fue aparte del CONICET y de un psicólogo que se llama Fernando Po,
bueno, que dijo que más que nada esto de la gravedad en la adolescencia y en los jóvenes. Decíamos, Santi y vos hablaban de la educación, no existe la educación vial o existe muy poco poca. en lo que es, bueno, en Mar del Plata, estamos hablando, y en Argentina. Esto se lleva en números y en datos a las calles, si bien están las fotomultas y los test de alcoholemia, para el psicólogo y después de varios análisis, las personas que tienen la edad entre 20 y 29 años, la primer causa a nivel mundial, no solo en Mar del Plata y en Argentina, sino a nivel mundial, son los siniestros viales. Sí. Así que bueno, es un factor para tener en cuenta y para, bueno, más que nada, no solo alarmarnos, sino que ocuparnos de la situación, porque realmente es para llamar la atención, obviamente. Sí, más vale, como decís vos. Y bueno, también, más que nada, la sociedad de prestar conciencia, Sí, el obvio. casco, si andamos en moto, usar el casco. Son medidas de seguridad básicas que la tienen que ir incorporando. Bueno, acá en esta brecha de adolescentes de 20 a 29 años, también si tomaron no maneje, las velocidades, Sí. porque puede haber educación vial, pero la Sí, mayoría... hay que ponerlo en práctica. Exactamente, básicamente. exactamente. Queda siempre en uno y las ganas que le pone uno en cuanto a esto y a aprender y también a llevarlo a cabo para el cuidado de uno y del todos, sí. tercero. Pero bueno, ahora nos vamos a un nuevo bloque de Data 7600, ya volvemos con más información. Volvemos con más Data 7600 y en esta oportunidad está Pedro Negri a mi izquierda para charlar un poquito. Nos vamos a lo deportivo porque jugó la selección de básquet en Mar del Plata y en los últimos días pareciera que el Che García renunció de la selección de básquet de Argentina. Buenos días, Lula, buenos días a todos. Sí, así es, lo que parecía ser una fiesta en el partido del lunes entre Argentina y Bahamas en el Polideportivo Islas Malvinas, justamente acá en Mar del Plata. Bueno, terminó siendo un papelón lo que pasó en el día de ayer, el día martes, con la renuncia del técnico de la selección argentina, del Che García, que justamente no se sabe si fue una renuncia o que justamente lo invitaron a renunciar al entrenador de Argentina, y no tanto por lo que fue su estadía deportiva en la selección, y más por temas personales que vamos a hablar ahora justamente. En tanto lo que fue lo deportivo, el Che García anunció el 21 de septiembre de 2021 y tuvo al mando de la selección con 8 partidos. Bueno, de esos 8 partidos, la selección ganó 6, le ganó 2 veces a Paraguay en las eliminatorias, después cayó con Venezuela y también cayó con Canadá y pudo derrotar a el conjunto de Bahamas y también a Panamá. Bueno, después de estos 8 partidos, en su último partido, que fue victoria acá en el Polideportivo en el día lunes, el día martes se anunció la renuncia a través de un comunicado que sacó la CAP. ¿Qué pasó? Bueno, se dicen muchas cosas, hay muchos rumores y como les dije anteriormente fue un papelón justamente esto que pasó el día martes porque se dice que el Che García no se presentó a lo que fue la jornada de tiros que se realiza previo al partido, es decir, el lunes a la mañana. Bueno, eso ya generó un gran malestar en los jugadores que no se sentían parte del equipo con este entrenador. Después a la noche también hubo varias cosas que parecieron raras en la televisión. Se vio en algunos minutos que el Che García tenía diferentes actitudes. Por ejemplo, cuando pidió minuto para realizar una jugada, preguntó varias veces de dónde se sacaba la pelota. Pareció raro en la televisión. Después también hizo una jugada para Vildosa que no estaba en cancha, que después la terminó realizando otro jugador. Después también nombró una jugada justamente en un minuto para Bolmaro, que lo posicionó en varios lados de la cancha, es decir, lo posicionó como ala pivot, después como escolta y justamente al mismo jugador. También pareció raro. Y también la gota que colmó el vaso es que el Che García no se presentó al hotel después del partido. Al día siguiente tenían que viajar a Brasil para jugar lo que es la América Cup
Bueno, ahí es lo que fue el final del Che García con la selección. No se presentó justamente la mañana siguiente y ahí fue que decidieron echar al técnico de la selección argentina, como les digo, no tanto por lo deportivo, sino por ámbitos personales que lo hicieron dar un paso al costado de la selección. También hubo un episodio, bueno, que después del partido tenían que declarar lo que es Facundo Campazzo y el Che García. Tardaron en llegar a la conferencia de prensa. Bueno, no se sabe por qué el motivo de esta tardanza. También fue uno de los motivos porque después se dieron a luz cuando hicieron renunciar al técnico de la selección, que justamente va a jugar este sábado a las 13:15 horas frente a las Islas Vírgenes, con un nuevo entrenador que será Pablo Prigioni y con la ayuda de Leonardo Gutiérrez, que lo venía haciendo hasta el momento. Muy bien, Pedro, muy completa tu información. Lo mejor para la selección argentina de básquet, como siempre, acá apoyando. Y bueno, hasta acá llegamos con Data 7600. Nos espera un fin de semana prometedor en cuanto a temperaturas, ya que el viernes va a ser el más fresco, pero después del sábado al domingo va a ir subiendo la temperatura. Para el sábado hay una máxima de 18 grados y para el domingo una máxima de 20. Así que lo mejor para ustedes y a disfrutar de este fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. The timing